Bueno, gloria a Dios. Buenas, buenas, hermano Jaime. ¿Cómo estás, Jaimito? Dios te bendiga. Saludos a todos. Estamos en nuestra tercera entrega de este Charlas de Café con Biblia, tocando algunos temas y estamos felices y emocionados de compartir, de verte. ¿Cómo has estado, Jaimito? ¿Qué novedades? Aquí estamos, Luchito, después de un fin de semana, congregados con los hermanos y claro, también esperando este momento porque es un espacio que estamos haciendo juntos que a mí me entusiasma, digamos, la idea, ¿no? Entonces, esperando ya poder tener esta nuestra tercera entrega, Luchito, nuestra tercera entrega de charlas de café con Biblia. Estamos aquí con nuestra tacita de café y estamos con el deseo también de poder conversar libremente, pero al mismo tiempo poder de alguna manera edificar a nuestros oyentes, Luchito, ¿ya? Entonces, adelante, tienes, creo, un tema que queremos tocar. ¿Por qué no lo planteas, querido hermano? Perfecto. Bueno, hoy día he estado pensando, me gustaría que dediquemos un tiempo a hablar sobre el poder de nuestras palabras. Tú y yo venimos de un trasfondo de enseñanza de fe. Y hay que aclarar esto, ¿no? Porque algunos hermanos amados, abriendo el abanico de gente que potencialmente podría escucharnos, algunos escuchan la confesión de la palabra de Dios o la palabra de fe, uy, se le erizan los pelos a algunos, ¿no? Como que fuera una doctrina heterodoxa, poco ortodoxa o lo que sea, pero en realidad creo que hoy día podemos hablar de eso entendiendo que hay un fundamento bíblico, ¿no? Y yo lo voy a decir muy abiertamente, aunque ambos, tú y yo, venimos de un trasfondo mayormente de la enseñanza de fe, ningún maestro ni ministro de enseñanza de fe se apropia o debería apropiarse como suya esta revelación o esta enseñanza del poder de nuestras palabras, Mm, porque lo vemos en la Biblia y vamos a exacto. hablar hoy día Biblia, ¿no? Entonces, que nadie, que nadie se ponga susceptible ni nervioso y más bien que prestemos atención todos, porque la Biblia tiene mucho que decir sobre el poder que tenemos con nuestras palabras y por lo tanto la responsabilidad inherente que tenemos de cuidar nuestras palabras, de hablar bendición y no maldición, etcétera, etcétera. Entonces, ya colocando el tema en mesa, pues te invito a vertir tus primeros criterios y ahí vamos construyendo esto que es charlas de café con Biblia. Adelante, man. Gracias, Luchito. Efectivamente, hermano, lo que tú apuntas ahora en estas tus palabras es importante porque es como que hay ciertos sectores o ciertos, no sé si llamarlos predicadores o criticadores, no sé, que lo que hacen es poner etiquetas a los ministros y a los ministerios, ¿no? De hecho, cuando yo estoy predicando a veces, yo digo, de repente van los que quieren criticar y los que quieren poner etiquetas, me van a poner una etiqueta, digamos, ¿no? Mm. Y es verdad, Luisito, que cuando nosotros estamos hablando de estos temas que identifican mucho nuestro trasfondo, ¿no? El tuyo, el mío. Nuestro trasfondo es la palabra de fe, el mensaje de fe. Y claro, cuando tocamos temas que identifican nítidamente ese trasfondo, es como que se levantan voces. Yo veo en los comentarios que tengo en mis publicaciones a veces que están atentos a veces, ¿no? A levantar su voz y decir, no. Entonces, más allá de todo eso, Luisito, esto tiene que ver con la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. Lo dice. Amén. Yo ahorita estoy tratando de encontrar el pasaje, tal vez ahorita no lo encuentre, pero enseguida voy a usar la ayuda electrónica. Proverbios ¿Ya? 18:21, creo es. Y ya, Proverbios 18:21, me parece. 18:21. Gracias, Luchito. Y esto es algo muy importante a nivel, no a nivel de la iglesia evangélica solamente, sino a nivel de una revelación de Dios, ¿no? Dios ha puesto mucho de esto en la Biblia. Amén. 18, correcto. La muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Gracias por soplarme la cita. El poder de la vida, fíjate lo que dice, ¿no? Es fuerte, la muerte y la vida están en el poder de la lengua.
Esto es Biblia, esto no es alguna opinión de alguien, esto es Biblia. Y el que la ama comerá de sus frutos. Esto es fuerte, ¿no? Aparte, lleva implícita una advertencia, ¿no? Porque si en nuestra boca tenemos el poder de la vida, de la muerte, están ahí en nuestra boca, entonces deberíamos tener cuidado lo que hablamos, ¿no? Deberíamos tener cuidado. De hecho, muchas veces en los tratos que yo tengo con personas cercanas a mí o con los hermanos en la iglesia, muchas veces yo me topo con que las personas están desaprensivamente diciendo cosas, Mm. ¿no? De forma desaprensiva, de forma sin tener el cuidado, ¿no? Están diciendo cosas y están hablando de sí mismas. Y claro, muchas veces cuando me corresponde, cuando me toca mencionar esto, yo le digo, "Pues, no hables estas cosas, no digas estas cosas". Y le recuerdo esto, ¿no? Lo que sale de nuestras bocas tiene poder. Ahora, hay un secreto cuando uno digamos, presionado a hablar lo negativo, porque hablemos de esas circunstancias, ¿no? Cuando de repente el mundo entero se te ha caído encima de ti, ¿no? Y de repente ese rato, obviamente hay una presión interna, quieres hablar negativamente, quieres quejarte, ¿no? Porque dices, me está yendo mal, Dios mío, ¿por qué? ¿Qué es lo que ha pasado? Y empiezas a hablar, a verbalizar pensamientos que yo en esos momentos, personalmente, yo vigilo mucho esos momentos. Pero cuando estoy conversando con alguna persona, si tengo la confianza para, digamos, hablarle y reflexionar sobre esto, lo hago, pero hay veces que no tienes esa confianza y solamente tienes que escuchar. Mm. Pero yo siempre percibo que las personas necesitan tener control sobre esto, ¿no? Y hay algo muchas veces que yo les digo a las personas, si está por salir algo negativo de tu boca, cuida eso, porque no hay problema si lo piensas, porque si los pensamientos siempre van a estar ahí. Y muchas veces los pensamientos van a ser, digamos, van a venir de afuera, no nos olvidemos que el campo de batalla es nuestra mente, ¿no? Entonces, es imposible que nosotros podamos controlar todos los pensamientos que llegan a nuestra mente. Pero lo que sí podemos controlar es si lo hablamos, ¿no? Lo Mm. que sí podemos controlar es si verbalizamos los pensamientos negativos que están a punto de salir de nuestra boca. En el caso mío, yo siempre me cuido, pero creo que esto también debería constituirse una recomendación para cualquier hijo e hija de Dios. Seguramente ahorita vamos a hablar de algunos principios bíblicos que rigen la confesión, pero tal vez empezar por esto, ¿no? Cuando haya algo negativo que quiera salir de tu boca, mejor tápate la boca antes de hablar, ¿no? Puedes taparte la boca antes de hablar. ¿Qué opinas tú, Luchito, Perfecto, en esta primera? me gusta mucho y me gusta mucho empezar en esta parte de la escritura, porque esto mismo, esto que estamos comentando, hablando y tratando de expandir en el entendimiento y la explicación de lo que dice la palabra, está en la palabra. O sea, no estamos agarrando el libro Palabras del hermano Kenneth Hagin. No, no está en mi bosquejo. Estamos usando Biblia, porque es charla de café con Biblia, ¿no? Entonces estamos Amén. usando Biblia. Y mira, Proverbios 18, desde el verso 20 y 21, voy a permitirme leer. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Y alguna vez estaba enseñando esto y decía, es como cuando uno trabaja. Cuando tú trabajas, eh, viene, si estás en una empresa, en una oficina, lo que fuera, el producto de tu trabajo viene en forma de un salario, ¿no? O sea, y si estás en un trabajo formal o qué sé yo, tu esfuerzo, tu trabajo, va a redundar en que haya un resultado, ¿no? Que a fin de mes vas a recibir un salario, ¿no? Estamos hablando en términos normales. Es lo Exacto, mismo. algo natural. El producto, la retribución que va a venir sobre nuestras vidas está en función de lo que nosotros nos permitimos hablar. Eso está hablando de Proverbios 20, ¿no? 18, 20. Y luego dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama, güey, comerá de sus frutos. Acabo de acercar un parlante, pero bueno, no importa. Ahora, estoy con una versión de la Biblia que es la PDT. Me gusta mucho. La NTV, Nueva Traducción Viviente, me gusta mucho. Pero hay otra que se llama la PDT, es la Palabra de Dios para Todos. Leyendo hace años en otra Biblia de estudio, algunos resúmenes de características de las Biblias, dice que la traducción de la PDT, Palabra de Dios para Todos, ha sido pensada
en enseñar la palabra de Dios o compartir la palabra de Dios a gente que no tiene un trasfondo cristiano, que no está de ninguna manera tiene ligación previa a iglesia o lo que fuera, ¿no? Entonces es todavía más clarita. Mira lo que dice la PDT. Verso 20, Proverbios 18 dice, tu forma de hablar te alimentará, lo que digas te saciará. Wow. Si yo empiezo a meditar en esto que dice en la versión de la PDT, es que, ¿de qué quiero yo alimentarme? ¿De qué quiero estar saciado? ¿De ansiedad, de derrota, de depresión, de cosas malas o buenas? ¿Qué tengo que hablar? Y dice, tu forma de hablar te alimentará, lo que digas te saciará. Y luego dice, lo que uno habla determina la vida y la muerte, que se atengan a las consecuencias los que no miden sus palabras. Wow, más clarito, agua. Palabra de Dios, ¿no? Lo Claro, que uno habla determina la vida y la muerte. Entonces, a veces nos quejamos o, bueno, entiendo la parte de que cuando uno está en cierta situación difícil, uno puede ser fácilmente inclinado a quejarse y todo lo demás. sí. Pero previo a la situación complicada, ¿cuál es el estilo de vida? ¿Qué palabras salen normalmente de nuestra boca? Ahora, ¿por qué la palabra le da tanta importancia a las palabras? Porque Jesús mismo dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, lo que está en el corazón se revela por lo que sale. Exacto. Y ahí es donde tenemos ¿quieres cambiar tu manera de hablar? Tú tienes que cambiar lo que está adentro, en tu propio interior, porque lo que sale de tu boca es lo que eventualmente va a revelar lo que está en tu interior. ¿Qué tienes para complementar a esta mano? Es correcto, Luchito, eso que acabas tú de expresar. En realidad, necesitamos tener cuidado sobre el lenguaje que usamos. El otro día conversando con alguien, hablaba sobre lo que es la alabanza, ¿no? Alguien que normalmente, últimamente ha estado con mucha queja en su boca, mucha queja, ¿no? Mm, Y yo reflexionaba y decía, en realidad la queja, muchos la han identificado como algo contrario a la alabanza. mm, De hecho, algunos que han hablado sobre esto han acuñado un término, ¿no? Es la quejabanza, dicen, ujú, ¿no? Han acuñado el término, claro, porque están asociándolo a su contrario, ¿no? Si yo estoy quejándome, seguramente estoy haciendo lo contrario de alabar. Ahora, el principio de la alabanza es un principio que está en la Biblia como un principio para derrotar la adversidad, ¿no? Por ejemplo, en el caso del rey Ezequías, quiero ver dónde lo encuentro ahorita, lo voy a buscar. Pero hay una situación en la Biblia en la que se pelea, Israel pelea una batalla sin mover su ejército, solamente Dios sobre la base de la alabanza. Quiero ver dónde lo encuentro mientras estoy hablando contigo. No está acá, seguramente está en Segunda de Crónicas. A ver, déjame verlo. Exacto, es este, ¿no? Es el rey Josafat. Estamos hablando de Segunda de Crónicas, capítulo 20. Y claro, ellos están amenazados por Moab y Amón, dos pueblos que se constituyen enemigos acérrimos de Israel en la historia del Antiguo Testamento. ujú, Y obviamente lo que muestra este pasaje es la superioridad militar de estos pueblos frente a Israel, ¿no? La situación de Israel es una situación de mucha vulnerabilidad. Pero es interesante porque esta es una historia muy linda que muchas veces se la ha utilizado, yo personalmente algunas veces la he utilizado cuando me toca hablar de la alabanza. Porque es verdad que Israel está muy vulnerable, pero es verdad también que Josafat era un rey que aunque tenía sus cosas, era un rey considerado un rey bueno y Dios estaba de su parte. Pero la historia de este capítulo termina en que Dios le dice, ustedes no van a pelear, porque mía es la batalla. mm, Lo que ustedes tienen que hacer, y está ahí abajo, ¿no? Dice, entonces el verso 15 dice, y dijo, oíd Judá, todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat,
Jehová os dice así. Fíjate, frente a una situación muy complicada para el pueblo de Israel, Dios interviene de una manera milagrosa, pero con un elemento de alabanza. Dice, Jehová dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Aleluya. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros. Esta parte me gusta, ¿no? No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. ¿Qué es lo que hace Josafat inmediatamente? Lo que Josafat hace inmediatamente es organizar la alabanza, ¿no? Entonces Josafat se inclinó rostro en tierra y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y bueno, Amén. Aleluya. la historia nos muestra que la alabanza, en este caso, es un elemento que Israel utiliza para ganar una victoria sin pelear. Y claro, no quiero salirme de nuestro tema, porque en realidad cuando las personas están muy abrumadas y cuando alguien está hablando pura queja, Mm, nos podemos dar cuenta de algo. En primer lugar, es posible que esa persona que está hablando pura queja, es posible que haya descuidado su vida devocional. Es posible que haya descuidado el alimentarse de la palabra, ¿no? Pero el gran asunto es que esa queja viene a constituirse en algo que es contrario a la alabanza. mm, En vez de arreglar las cosas, ¿qué va a hacer la queja? En vez de arreglar la situación, la queja, Luchito, va a empeorar la situación, ¿no? Entonces, ahorita lo que me interesa es poner esto en contraposición. mm. Cuando estamos hablando algo, si mi lenguaje es de queja, cuidaré de hacerlo, porque estaríamos hablando, si quiero utilizar ese término, en vez de alabar, estamos quejándonos, estamos usando la queja avanza, y sabemos que en nuestra boca hay poder, libremente pudiéramos estar atrayendo lo malo hacia nuestras circunstancias, Luchito. ¿Qué piensas tú? Definitivamente. El Señor, a través de su palabra, pone en nosotros la responsabilidad de cómo nos va en la vida. Cuando Él dice la muerte y la vida está en poder de la lengua, está hablando de la muerte y la vida en poder de nuestra lengua. Y hay una escritura en Deuteronomio 30 o en 32, cuando están por entrar a la tierra prometida y el Señor dice, he aquí os pongo la muerte y la vida delante de vosotros, a los cielos llamo y a la tierra por testigos contra ustedes. Y dice el Señor, escoge la vida para que te vaya bien. Ahora, sí, 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 no necesitamos, porque estamos citando versos, pero no necesitamos forzar en la interpretación, no necesitamos forzarla. El Señor dice, pongo delante de ti la muerte y la vida, el bien y el mal. Listo, escoge la vida. Exacto. Y en Proverbios, revelación progresiva de la palabra de Dios, dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Entonces el Señor básicamente dice, habla lo correcto, decide lo correcto, decide hablar lo correcto, decide hacer lo correcto. Y ahí es donde nosotros muchas veces nos equivocamos. Hay que entender que lo que hablamos es el fruto de lo que nosotros tenemos en nuestro interior. Es un fruto. Entonces, obviamente la invitación de Dios primeramente es a cambiar nuestra actitud de corazón, ¿no? O sea, cambiar nuestra manera de pensar, cambiar la actitud de corazón, cambiar lo que nosotros nos permitimos que entre en nuestro corazón. El Señor dijo, vuelvo a decir, de la abundancia del corazón habla la boca, dijo Jesús. Ahora, Jesús también agarra y está diciendo en Mateo 12, por ejemplo, hablando con los fariseos, porque el contexto de esto es que los fariseos acusaban a Jesús de que él echaba fuera demonios por el espíritu, por, por, Correcto. por actividad demoníaca, Por, ¿no? Por poder por de, Belcebú, sí. ¿no? Y él dice, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, estoy leyendo el verso 32, Mateo 12, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonada, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Y luego ahí dice, o haced al árbol bueno y su fruto bueno, o haced al árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce al árbol, por el fruto se conoce al árbol.
Y luego qué dice, bueno. generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? O sea, cuando uno estudia con calmita, lo lee, Jesús está diciendo que lo que hablamos es el fruto de lo que está dentro. Si somos árboles, nuestro fruto es lo que decimos. Ahí es Amén. donde tenemos la cuestión complicada, cuando creyentes empiezan a hablar de queja, de derrota, de que no les va bien, de que para qué, que dónde está Dios, lo que fuera, ¿qué está entrando? Y nos llamamos creyentes. Mira, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahí lo dijo el Señor. Y luego dice, el hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por Wow. tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Este es Jesús hablando. Este es Jesús hablando y dándonos las instrucciones y advirtiéndonos también. Ahora dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. ¿Qué pasa cuando hablamos mal? ¿Qué pasa cuando usamos nuestras bocas para juzgar a otras personas, para criticar a otras personas, para chismear de otros? Y a veces lo decimos, bueno, puede estar equivocado o puedo estar equivocado, pero sigue uno Seguimos. dándole duro. Le estamos robando el ministerio al diablo, ministerio entre comillas, o sea, estamos acusando a veces la obra de Dios, acusando a los hermanos, hablando cosas que no nos competen, no nos interesan, cuando el Señor dice, epa, de toda palabra ociosa, los hombres van a dar cuentas. Esa palabra ociosa significa una palabra infructuosa y por Claro. extensión es una palabra que no edifica, que no construye. Ahí es. ¿Y por qué Dios pone tanto peso, Jesús pone tanto peso en la responsabilidad de hablar las cosas correctas? Precisamente porque Él sabe el poder que tenemos con las palabras, Amén. ¿no? En realidad, una palabra ociosa es una palabra que no debería haber sido pronunciada. Exacto. ¿No? Ahora, yo he notado dos cosas que son, creo, importantes si vamos a hablar esto de la confesión, ¿no? Dos cosas de lo que tú has mencionado. Voy a empezar por la segunda. Luchito, es interesante cuando uno estudia el tema de la fe en la Biblia. Cuando uno quiere, más allá de todos los libros de texto que hayamos tenido en nuestros entrenamientos bíblicos y demás, cuando uno se mete en la Biblia a estudiar el tema de la fe, a mí me impresiona y me asombra que la Biblia está, perdón, la fe en la Biblia está asociada siempre al hablar. Mm, De hecho, hay dos enseñanzas básicas de la Biblia acerca de la fe, dos enseñanzas básicas de la Biblia acerca de la fe. Una es la fe para salvación, que esta enseñanza se encuentra en Romanos 10, que ujú. es Pablo que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. O si acaso estoy citando Romanos 10, versos 8 y 9. El asunto que a mí me llama la atención es que esto es una enseñanza de fe, el contexto es fe para salvación, pero me llama la atención que la enseñanza empieza por la boca. La fe es creer. Nosotros sabemos que la fe es creer, pero esta enseñanza de fe no empieza por creer. Obviamente el creer está involucrado y es crítico, Mm, pero la enseñanza empieza por la boca, que si confesares con tu boca. mm, Me llama la atención porque cuando en Marcos 11 Jesús está enseñando sobre fe, bueno, el contexto de Marcos 11 es que Jesús un día tenía hambre y de repente va donde un higuera y no encuentra nada, ¿no? Y ahí Jesús le habla a la higuera. Claro, yo a veces un poco bromeo con esto y sus discípulos que han debido pensar, está con tanta hambre el maestro que le está hablando a los árboles, ¿no? Entonces, pero al día siguiente, cuando pasan por ahí, Pedro, asombrado, le dice, Señor, Señor, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y Jesús, sabemos que la higuera en estos contextos puede representar proféticamente a un pueblo sin fruto. En Mateo el pasaje paralelo está asociado a eso, pero en Marcos 11 Dios utiliza esto para hablar de fe. mm, Pero me impresiona mucho, me llama mucho la atención que Jesús hace lo mismo que hace Pablo.
Habla de fe, pero empieza por la boca. De cierto, os digo que cualquiera que dijeres a este Aleluya. monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. La palabra decir y sus derivados está repetido más de 3 veces ahí mismo, ¿no? Y la enseñanza de Jesús también empieza. Entonces, sin ir lejos, cuando vemos el tema de Josué 1:8, ¿no? Que es uno de los pasajes más lindos que hablan sobre lo que significa meditar en la palabra. La Mm. enseñanza también empieza por la boca. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y noche y guardarás de poner por obra todas las cosas que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aleluya. Justito, si nosotros seguimos profundizando en Isaías 59, lo mismo a finales de Isaías 59, lo voy a leer porque creo que aplica. Al final de Isaías 59, nuevamente la boca toma preeminencia en la enseñanza porque dice, en Isaías 59:20 dice, y vendrá el Redentor de Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová, este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni Mm. de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Podríamos ir buscando muchos otros pasajes y nos vamos a dar cuenta que la fe bíblica está asociada a nuestra boca, Luchito. Hay un segundo punto que quiero tocar, pero primero quiero darte la palabra para que me digas qué opinas de esto. Está claro, ¿no? O sea, Dios nos amonesta a cuidar lo que hablamos. Dios nos amonesta para bendecir y no maldecir. Dios nos amonesta para hablar las cosas correctas, porque Él sabe, no, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y parte de la autoridad original que el ser humano tenía estaba asociado con las palabras que decía. Es interesante porque la Biblia dice en Génesis que Dios le dio a Adán la tarea de cuidar el huerto y de poner nombre a todos los animales. Y hay una Sí, parte que dice, creo que es en Génesis 5 dice, y todo lo que Adán dijo que se llamaba, eso vino a ser o eso vino a llamarse. exacto. Entonces, es un ejercicio claro y concreto de, ¿ya? Ahora dicen, ah, pero a ver, están llevando están estirando la cosa, cacho, nadie se ponga nervioso. Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Esa palabra bendecir la descomponemos y es decir bien. Exactamente. Y hay alguien, un maestro bíblico, que decía que la versión extendida del griego prácticamente diría así, Dios en Cristo Jesús ya habló acerca de ustedes todo lo mejor que podía hablar. Gloria a Dios. Esa es la bendición de Dios. Yo te bendigo. ¿Cuál era la tradición de los patriarcas cuando heredaban la herencia y todo? Había una pronunciación de bendiciones sobre el primogénito y sobre el resto de los hijos. Y lo vemos eso en Abraham, en Isaac, en Jacob. Cuando Isaac está ya anciano, ciego y todo, él pronuncia la bendición, engañado por su esposa y por Jacob, por el menor de sus hijos, pronuncia la bendición del mayor sobre el menor. Por eso es que Jacob es suplantador, básicamente, eso es lo que quiere decir el nombre. ¿Y qué pasa cuando Esaú vuelve, el mayor viene ya cocinándose para Isaac y dice, ¿quién eres vos? Le dice, Soy tu primogénito, soy tu hijo mayor." A la pinta, en mi versión, ¿no? Ya no, ya he bendecido a Jacob, no puedo bendecirte a ti. Y le dice, Exacto. bendíceme también a mí. Y le da una bendición, pero le da la bendición del menor, porque él ya ha Exacto. pronunciado la bendición mayor, o sea, tiene que ver con boca. Cuando tú dices, yo te bendigo, cuando tú dices, yo voy a salir de esta situación, Dios es mi proveedor, hay algo que se mueve en tu espíritu. Tú estás alineando a la palabra de Dios, al deseo de Dios de hablar bien. Cuando tú bendices a tus hijos, si tú eres padre y nos está escuchando o madre, bendice a tus hijos. Dile, tú vas a poder, hijo, tú te va a ir bien.
No vengas, eres un inútil, nunca vas a aprender, siempre eres rebelde, me haces enojar. Todo eso tiene poder, eso condiciona muchas veces a las personas. Las personas que terminan divorciándose son aquellas que empezaron en algún momento a pensar en el divorcio y empezaron a hablar palabras de separación y de fracaso en el matrimonio. Ya no te amo, ya no te quiero, no eres, has cambiado. ¿Quién no ha cambiado, hermanos? Todos cambiamos. Unos pierden pelo, otros ganan pelo en las orejas, como alguien decía, aumenta peso. Todos cambiamos, pero evitemos hablar mal. Y eso no es hacer una cuestión, un legalismo. O sea, lo que está mal hay que, hay que decir, lo que está mal, y hay que hacer los ajustes. Pero en la medida en que nosotros podamos y asumamos la responsabilidad por lo que hablamos, hablemos bendición respecto de la obra, respecto de nuestras iglesias. Hay gente que vive quejándose de su iglesia, quejándose del pastor y quieren que la cosa cambie. Cambien la manera en que hablan. Oren por su iglesia, oren por su pastor, declaren palabras de bendición. Eso va a ayudar, no va a perjudicar. Adelante. Amén. Me gusta mucho esa asociación que acabas de hacer de la bendición. Claro, descomponiendo la palabra bendición es decir bien, es hablar bien. Y me gusta mucho, y claro, yo me acordaba de este pasaje que ahorita lo voy a leer, cuando estamos hablando de los patriarcas. Ellos pronunciaron bendiciones sobre sus hijos, pero el escritor de Hebreos dice que bendijeron por fe. Mira cómo lo dice. Dice, por la fe, Jacob antes de morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Después, antes de eso, dice en el verso 20, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto de cosas venideras. Bueno, la bendición está asociada a la fe. ¿Y por qué esas bendiciones al final se cumplieron? Porque fueron hechos por fe, ¿no? Por fe. Me gusta mucho esa asociación que hace entre la fe y la bendición. Pero quiero apuntar algo más, porque hace un rato yo decía, eh, es asombroso cómo si uno estudia el tema de la fe en la Biblia, la fe está asociada a la boca, ¿no? Y en muchos lugares lo hemos visto, la enseñanza empieza por la boca. O sea, en otras palabras, algo que yo siempre repito, una fe que no es hablada, no es fe. Ujú, Pero al mismo tiempo, es importante también cuidar un extremo con el que yo me he topado muchas veces. Cuando hacíamos el programa de radio y recibíamos retroalimentación, preguntas y demás en el WhatsApp, alguna vez alguien me dijo, yo estoy confesando, pastor, pero no pasa nada, no funciona, sí, no funciona. Y claro, yo le contesté algo, no recuerdo exactamente cómo que le contesté, pero sí me acuerdo el sentido de mi respuesta. Y es que al final muchas veces los creyentes estamos queriendo encontrar fórmulas, ¿no? mm, Y muchas veces, incluso, Luchito, la enseñanza de fe ha derivado en la simple observancia de fórmulas, ¿no? Entonces, claro, a mí me han enseñado que tengo que hablar y las cosas van a pasar. Y de repente hay alguien que está haciendo esto mecánicamente. mm. Lo está haciendo mecánicamente y claro, de repente no le está funcionando y muchas personas pueden tener este tipo de experiencias y pueden sentirse frustrados. Cuando Pablo está hablando sobre la fe, dice, y cuando Jesús habla sobre la fe, hablan ambos. Pablo dice, con el corazón se cree para justicia, y Jesús dice, no dudare en su corazón, ¿no? Mm, O empiezan ambos por la boca, pero hablan del corazón. Ambos, tú y yo sabemos que cuando la Biblia en estos contextos habla del corazón, habla de la dimensión de nuestro espíritu, ¿no? Pero si yo tengo que sacar palabra de fe en mi boca, ¿no? Si tiene que salir palabra de fe de mi boca, porque esta es la palabra de fe que predicamos, ¿sí? Es algo mecánico lo que va a hacer funcionar las cosas, o está involucrado también el corazón. mm, El asunto es, yo me acuerdo en una reciente serie que hemos hecho, hemos enfatizado sobre algo. Si tú vas a sacar palabra de fe de tu boca, primero tienes que poner la palabra en tu corazón, lo que le decía Dios a Josué, ¿no? Pon la palabra en tu corazón, meditando en ella de día y noche. Entonces, de esa manera nunca se va a apartar esta palabra de tu boca, digamos, ¿no? amén. No es posible
que las cosas funcionen de formas mecánicas y no deberíamos los creyentes buscar fórmulas en nuestra vida de fe, porque lo dijiste tú al leer, al citar las palabras de Jesús, de la abundancia del corazón, ¿no? Entonces, si yo voy a vivir en fe, si yo voy a cuidar mi confesión, si yo quiero tener buena confesión, es importante que yo ponga la palabra en mi corazón. Por eso te decía, muchas personas, Chito, muchos, hablemos de creyentes, de Mm. nuestros círculos, muchos creyentes que de repente tú los escuchas con un lenguaje de queja y de queja, muy bien pueden estar evidenciando un descuido de la palabra, no se están alimentando de la palabra, no están poniendo la palabra en su corazón, entonces de su boca está saliendo queja y está saliendo cosas negativas. ¿Qué opinas tú, Luchi? Hay diferencia entre ser un eco y ser una fuente, ¿no? Amén. Y hay muchos que son eco. O sea, repiten las cosas como repetiría un loro. Sí, sí, perdón, no quiero agraviar a nadie, pero hay mucho No, loro no quiero en las agraviar redes. a todos. No, claro, porque es verdad, o sea, nos ha pasado, a mí también me ha pasado. Ok, agarro la enseñanza de fe, me emociono, descubro algo, el poder de la boca, todo, pero si yo soy negligente en cuanto a pasar mi tiempo en la palabra, en cuanto a, en cuanto a permitir que la palabra de Dios sea real y se haga vida en mí, en mi corazón, lo que yo voy a empezar a hacer es repetir algo como si estuviera haciendo un loro amaestrado, ¿no? Y el loro puede ser salvo o inconverso no en su profesión de fe, sino no en su interior. Obviamente el Señor no salva loros, ¿no? Pero a lo que voy es, depende de lo que tú, cómo lo educas al loro, lo que es lo que el loro va a hablar, ¿no? Si lo Exacto. educas de manera impía, el loro va a salir impío en su vocabulario, si quieres, ¿no? Entonces hay gente que quiere repetir, pero es un eco, no es una voz, porque no hay esencia adentro. Y ese es el otro problema. Tú bien lo has dicho, entramos en esa dinámica de buscar fórmulas, de querer caminos cortos, atajos y pensar que esto es mágico, que la cosa va a funcionar como casi por arte de magia, como si fuera un abracadabra, un simsalabim, una fórmula mágica. Y ahí es donde mucha gente dice no funciona, dice, ¿no? Se descorazona o desecha esta enseñanza o hay gente que lo lleva al punto como que nosotros vamos a estar dándole órdenes a Dios de qué hacer y eso no es verdad, eso no corresponde. O sea, cuando yo me alineo a la palabra de Dios y yo hago mías las palabras del Señor, yo me estoy sometiendo a la autoridad de la palabra de Dios para yo pensar, yo hablar y yo actuar de acuerdo a lo que la palabra dice, porque me he dado a la tarea de conocer en profundidad lo que la palabra dice. Y eso tiene que ver con un reflejo o una muestra o una demostración de la clase de vida que quiero establecer, que es una vida de comunión con Dios, que es una vida de compañerismo con Dios. O sea, yo no puedo ir a la palabra solo buscando los beneficios, como si fuera una guía telefónica, ¿no ves? Rodríguez, 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 eh, cualquier apellido, ¿no? García, 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 igual, ¿no? Fe, 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 bendición, 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 prosperidad, prosperidad. No, yo voy a la palabra de Dios, yo la estudio, yo tomo la palabra de Dios como el mensaje de Dios a mi vida, yo me lleno de esa palabra y luego yo confieso lo que la palabra de Dios dice, las bendiciones que la palabra de Dios ha puesto o que Dios ha puesto en su palabra para que yo las lea, para que yo las medite, para que cambie mi manera de pensar y para que yo repita. ¿Qué pasa si una persona repite, 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 pero no vive esa vida de fe? ¿Qué pasa si una persona quiere hablar lo correcto, pero maltrata a las personas? O sea, su trato respecto a las personas es malo. Entonces hay una incongruencia, porque volviendo al texto de Josué, cuando dice, meditarás en este libro de día y de noche, y dice, entonces vas a hacer prosperar tu camino. Ah, entonces el entonces es que es una consecuencia de haber meditado día y noche. Si tú meditas día y noche, tú llenas en tu corazón, tú llenas tu ser interior de la palabra de Dios y va a salir lo que abunda en tu corazón y también vas a actuar conforme a la palabra de Dios y vas a cosechar el fruto de bendición de todo aquello que la palabra de Dios establece. ¿Por qué? Porque has meditado día y noche, porque has recibido el mensaje y te has llenado de él. Amén, Jaimito. Amén. Es lindo que hayamos, digamos, dado una vuelta en todos nuestros argumentos
y hayamos llegado a esta conclusión que está en Josué, ¿no? Para Mm, que la palabra de Dios esté en mi boca, tengo que meditar en ella. ¿Cuándo? Día y noche. Y alguien dice, pero yo tengo que trabajar, yo tengo que hacer cosas. Bueno, la Biblia es Biblia, yo no voy a discutir a la Biblia. Si la Biblia dice que yo puedo meditar día y noche, es porque puedo hacerlo. mm. Esta misma idea, Luchito, está en el Salmo 1, la misma idea. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Está hablando de bienaventurado el varón que no se involucró en cosas pecaminosas. Mm. Pero él continúa diciendo, sino que en la ley de Jehová está su delicia. O sea, en otras palabras, se deleita en la ley de Jehová. Sabemos que en nuestro contexto del nuevo pacto, la ley de Jehová se refiere a la palabra en su plenitud, a Exacto. la Biblia en su Todo plenitud, el ¿no? texto. Sí. A toda la palabra. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Dice. Y a Ujú. continuación da la misma promesa que le da a Josué. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Es el mismo pasaje, es la misma idea de Josué 1:8, pero en este caso en el primer salmo del libro de los salmos. Mm. Entonces, un poquito concluyendo y resumiendo lo que hemos hablado. Estamos hablando sobre el poder de nuestra boca. Necesitamos cuidar lo que hablamos. Estamos hablando de que la enseñanza de la fe en la Biblia, en la Biblia la fe está asociada a la boca, en primer lugar. Está involucrado el corazón, no es menos importante que se crea en el corazón, que se crea en el corazón, pero empieza por la boca. Pero cuando ya nosotros vamos avanzando en el tema del corazón, nos damos cuenta que van las dos cosas juntas, ¿no? O sea, la fe tiene que estar en mi boca, pero tiene que salir del corazón y para que el corazón esté lleno de la palabra. Porque, Luchito, lo que en realidad nosotros necesitamos puntualizar es qué es lo que tiene que estar en nuestra boca. Mm. Solamente confesión positiva, solamente lo positivo. No creo que sea solamente lo Mm. positivo. Lo que tiene que estar en nuestra boca es la palabra de Dios. Amén. Porque tú decías algo, ¿no? Muchas personas cuando escuchan esto pueden criticar esta enseñanza y decir, estos hermanos le están queriendo dar órdenes a Dios. No se trata de darle órdenes a Dios, Exacto. porque en realidad Dios va a honrar su palabra y no se trata de decirle a Dios cualquier cosa. Lo que tiene que estar en nuestra boca es la palabra. La Amén. fe que va a obrar resultados es cuando la palabra de Dios está en nuestra boca. Para que esté en nuestra boca, tenemos que haberla puesto antes en nuestro corazón. Aleluya. Y esa es la puntualización final que tal vez a mí me gustaría hacer. Hermano, hermana, cuida lo que está en tu boca, cuida lo que sale de tu boca. Y si quieres tener una vida de victoria, entonces la victoria la consigues por fe cuando la palabra de Dios, no solamente un pensamiento positivo, sino Ah, la palabra de Dios amén. esté en tu boca. Y no es que le estés dando órdenes a Dios, sino que Dios va a honrar su palabra, Ex- ¿no? Y hay una diferencia fundamental en eso. Exacto. Gloria a Dios. Y creo que algún momento vamos a hablar en mayor profundidad sobre este punto de. Podemos hablar mucho más de confesión, pero este asunto y aclarar más en profundidad, no estamos dando órdenes a Dios para que haga. Dios, seguimos a un Dios que es inmutable, que es Dios, que es Señor. Aleluya. No, Él es la autoridad final y mal haríamos en pretender decirle qué hacer. Pero Él nos dice, habla mi palabra, declara mi palabra. Bien, vamos a terminar, estamos en un muy buen tiempo. Quisiera Perfecto. cerrar, porque mientras te escuchaba, es lindo cuando el Espíritu Santo nos pone algo, ¿no? Y Amén. aquí lo he buscado. Quiero leer, quiero invitar a todos los que nos siguen, si pueden abrir sus Biblias, Salmo 141, 1 al 4, quiero leer y ahí cerramos este diálogo de bendición con una oración. Pero dice, mira, Salmo 141, 1 al 4 dice, Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Y ahí el verso 3 dice, pon guarda a mi boca, oh Jehová, Amén. guarda la puerta de mis labios, no dejes que se incline mi corazón a cosa mala,
a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Verso 3, vuelvo a repetir, pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. En otras palabras, ayúdame a tener control sobre lo que digo. Que, Amén. que las palabras Amén. que hablamos sobre personas, sobre circunstancias, sobre situaciones, sobre nuestros hermanos en la fe, sobre la familia, siempre sean palabras que bendigan, que edifiquen. Y como tú bien lo has dicho, no solo es hablar lo positivo, la bendición es hablar la palabra de Dios, lo que Dios dice en su palabra. Qué importante es esto. Bien, eh, creo que ha sido un tiempo de bendición, y quiero animar a todas las personas. Ya estamos agarrando un ritmo para publicar estos diálogos, y lo vamos a hacer también en formato de audio en podcast. Todos los jueves tenemos el proyecto de ir colgando los jueves al final de la tarde, pero la idea es que va a ser uno por semana, pero queremos pedirles que ustedes mediten en lo que estamos compartiendo, vayan a la palabra, hagan su propio estudio bíblico, y que les bendiga. Nuestro corazón es bendecir a las personas, tener esta charla de amigos basada en la palabra, y ya habrá algún momento pronto que vamos a abrir algún espacio, o mensajes de WhatsApp, se me ocurre, o algún correo electrónico, no sé, que la gente pueda opinar, pueda preguntar. No queremos Exacto. polemizar, no necesitamos debatir, no, eso no es el asunto, pero queremos ser de bendición. Así que animo a todas las personas que nos siguen, que también compartan estos videos que colgamos, o los podcasts, que compartan con otras personas, porque queremos edificar al cuerpo de Cristo, y ese es nuestro corazón en realidad, ¿no? Así, hermano Jaimito, ¿quieres tú orar o oro yo? Depende de ti. Está bien, puedo yo orar. Quiero dar algún último pensamiento. Dale. En esa experiencia de radio también alguna vez alguien muy atribulado me escribió. Estaba yo en plena radio. Muy atribulado. Ya me había escrito antes, era una hermana, pero la forma en la que me escribió me llamó mucho la atención. Me dijo, pastor, estoy con este y este problema. Me dice, por favor, pastor, deme algo ahorita que me ayude en esta situación. Ahorita, ¿no? Ahorita, sí, una aspirina cósmica. Eh, no funcionan las cosas así. Mi respuesta fue educada y fue con mucho tino, con mucho cuidado, pero en última instancia mi respuesta es, las cosas no funcionan así. No podemos esperar a estar en problemas y en aprietos para ejercer nuestra fe. Las cosas funcionan cuando yo estoy preparado para que vengan las cosas malas día a día, cuando yo me estoy alimentando de la palabra día a día, cuando estoy haciendo de la palabra mi alimento espiritual. Entonces, cuando llega la prueba, como Pablo lo describe en Efesios 6, cuando llega el día malo, va a haber una palabra en mi boca, ¿no? Va a haber una palabra. No funciona esperar que estar en problemas y llamar al pastor, decir, pastor, dame una palabra para que yo salga de esto. No va a funcionar así. Mm. Entonces, con este último pensamiento, animar a todas las personas a que hagan de la palabra de Dios su alimento. Oremos al Amén. Señor. Padre en el cielo, estamos agradecidos por este tercer programa que estamos haciendo con mi querido amigo Luis Yelinsi, Padre. Estamos agradecidos porque es una forma en que nosotros, hablando como amigos, hablando en estas charlas de café, podemos tocar temas que son necesarias para las personas que están Amén. escuchando. Sí, Te Señor. pido en el nombre de Jesús por cada hermano y hermana que ha escuchado, en especial por aquellos hermanos y hermanas en los que están viviendo alguna circunstancia, alguna situación apremiante, Padre, Mm. que estos pensamientos que nosotros hemos esbozado en esta charla puedan ser de edificación para ellos. Padre, en el nombre de Jesús, cualquier persona que esté atravesando cualquier situación, que sea tu palabra alumbrando su entendimiento, que sea esa tu palabra siendo revelada en su corazón, que sea tu palabra, Padre, revelada en su corazón y hablada por su boca, que pueda determinar la diferencia entre la victoria y la derrota. Amén. Tú nos has llamado, Padre, a más que vencedores en tu palabra. Cada creyente es más que vencedor. Y que esa victoria
victoria de la cual nosotros somos más que vencedores, esa victoria que Jesús conquistó para nosotros en la cruz del Calvario, sea una victoria de la que puedan gozar y una victoria que puedan saborear aquellos hermanos y hermanas que han escuchado estas charlas, Padre, Amén, sobre Señor. la base de la confesión que hay en su boca. Sí, Señor. Padre, que tu palabra prevalezca en nuestros labios por encima Mm, de cualquier circunstancia. Señor. Esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén, amén. amén. Gloria a Dios. Amén, amén. Bien, Dios les bendiga, Dios te bendiga, Jaimito. Estaremos pronto. Igualmente, querido Luchito. Amén. Bendiciones. Nos vemos. Bendiciones. Chao. Hasta la próxima.